En Cultura de France 24, hoy nos rendimos al sumo poeta de la historia. Durante Di Alighiero degli Alighieri, más conocido como Dante, el también pensador y político florentino alcanzó este 2021 el 700 aniversario de una muerte por malaria, bajo exilio y repudio que no se asemeja a su inmortalidad. Dante desnudó su mente en la Vita Nuova, defendió la separación Iglesia e Imperio en De Monarquía, pero su comedia, adjetivada divina por Boccaccio, fue su infierno y su cima. Fue base del italiano, encaminó el humanismo y aún ahora es la obra más moderna que se haya escrito. Legge sempre Dante per le sue grandi storie, di Francesca, di Ugolino, eccetera, Ulisse, per esempio. Hoy leemos a Dante por sus grandes historias, Francesca, Ugolino, Ulises, por ejemplo, volviendo a editar el texto, recortándolo por razones prácticas y volviendo a ofrecer la historia. Un relato de redención del mal al bien, la experiencia de un hombre que se enfrenta a la degradación de la vida, el sufrimiento para crecer y experimentar con la más alta experiencia de la visión de Dios. Es un viaje moral profundo, es útil conocerlo, desde un punto de vista didáctico, pero también un punto de vista moral. Es una experiencia sumamente envolvente y poderosa, capaz de enseñar también un viaje espiritual. Che insegna un percorso anche spirituale. La génesis del progetto Dante il poeta eterno nasce da una... La génesis del proyecto Dante il poeta eterno empezó como una necesidad personal de acercar a las nuevas generaciones el pensamiento, la historia y la vida de Dante y de la Divina Comedia. Ma soprattutto mi piaceva moltissimo poter... Pero sobre todo es la historia de un hombre capaz de amar a una mujer. Después de todo, desde su exilio, Dante supo crear los versos más importantes de todos y una historia de amor que aún se respira. È una storia d'amore che ancora oggi respira. Para considerar su legado y su poema Sacrum, hoy nos acompaña el ensayista y erudito Pablo Moret. Gracias, Pablo, por estar precisamente con conexión desde la ciudad natal de Dante. Muchas gracias por invitarme. Pablo, de no haber sido desterrado por su cargo de prior y por su rechazo al Papa Bonifacio VIII, ¿estaríamos hablando de Dante? ¿Hubiera hecho ese peregrinaje por esta comedia? Bueno, es muy difícil decirlo, pero yo creo que no. Sin embargo, la muerte de Beatrice, que fue algo que sucedió antes de su condena al exilio, quizás se podría decir que es el acontecimiento más importante de su vida y el que lo lleva a escribir la comedia, pero la experiencia del exilio es fundamental para que Dante componga no solo la comedia, sino la mayor parte de sus obras, salvo la Vita Nuova. Es Vox Populi que su obra se mantiene porque habla desde el yo del mundo, ¿no? De la miseria, de la amistad con Virgilio, de la salvación, es decir, pero en cierto modo me gustaría saber si hay un ajuste de cuentas sobre la definición de justicia. Bueno, creo que sí, hay un ajuste de cuentas. Dante, en el fondo, como todo gran poeta, sabía que lo era y esperaba cierto reconocimiento y también esperaba el reconocimiento de su ciudad que tan vilmente lo expulsó y lo despojó de todos sus bienes. Entonces creo que hay una justicia en la fama que ha logrado, que es la fama más alta quizás que cualquier poeta haya jamás logrado. Y Florencia siempre se recrimina haberlo expulsado. Mencionabas, Pablo, a Beatrice, su musa angelicata, de la que se enamoró y vio morir muy pronto. Y precisamente ella aparece en el paraíso, ¿no? ¿Es el amor de Beatrice el motor de Alighieri? Sí, absolutamente. Desde su primera obra, La Vida Nueva, hasta el paraíso, el motor que lo mueve es el amor de Beatrice, que es un deseo completo, digamos. Empieza en el cuerpo, entra por los ojos, pero después se vuelve una virtud que empuja el alma hacia la ascendencia y lo hace mejorar, digamos, moralmente y lo hace subir hasta las más altas esferas de lo divino. Es siempre Beatrice el motor que lo mueve. En cierto sentido se parece bastante al Eros del que hablaba Platón, es ese impulso hacia las esferas superiores de la existencia. Solo mirando lo literario, ¿qué hace icónicos estos 100 cantos de 14.233 versos en decasílabos en toscano, ¿no? Que ahí asienta también la base del actual italiano? ¿El triunfo es que todo esto sea una poesía?
Sí, si uno ese es el gran misterio de la obra dantesca, que funciona a tantos niveles y le habla a tanta gente tan distinta, a los mayores eruditos y a la gente más simple que quizás ni siquiera tiene la costumbre de la lectura. Dante habla desde un yo que es muy moderno y a la vez es profundamente medieval, profundamente un hombre de su tiempo, entonces conjuga lo universal y lo absolutamente particular, y las historias que cuenta son muy humanas, son los personajes que evoca, los podemos casi escuchar y sentir y tocar, tiene una claridad, una economía y un rigor, una perspicacia en el lenguaje que vuelve todo lo que cuenta absolutamente tangible, y nos ubica a nosotros mismos en ese mundo, lo acompañamos desde la primera línea que dice el camino de nostra vita, somos nosotros, no es él solo. Sin que parezca que te estoy mandando al infierno dantesco o al purgatorio, me permitirás preguntarte qué círculo o pasaje es de tu mayor interés o el que más te ha marcado. Creo que el episodio de Ulises es el que siempre me impresiona más, sobre todo también por su modernidad, porque Ulises habla de esta experiencia que le pide a sus hombres que no le nieguen, no me nieguen la experiencia de conocer el mundo desconocido, de ir más allá de los límites. Muchos han leído acá una anticipación del impulso que llevará a los europeos a conquistar el nuevo mundo. Entonces ahí en Ulises y en esta idea de la novedad y de la experiencia veo un poder visionario gigante. Además de evocar eso, también es el infierno de Dante, lo dantesco, es algo que está en nuestra religión, por ejemplo, también, ¿no? Es algo que nos ha dejado él como imaginario. Sí, ha creado una manera de entender el mundo ultraterreno, la ultratumba, que ha marcado para siempre a la religión cristiana. Y no solo, porque también en el infierno de Dante está, por ejemplo, el profeta Mahoma, en el paraíso están ciertos patriarcas del Antiguo Testamento. Entonces su marca en la religión, las tres grandes religiones del libro, es gigantesca. Ni hablar también de las religiones paganas anteriores que informan toda su obra. Precisamente en los siglos XIX y XX, su figura vemos que se ha celebrado desde lo religioso, o como un prócer de la unidad italiana, ¿no? Por todo este legado. ¿Cómo se ha representado este Settecento pandémico, que además lo estás viviendo desde Florencia? Sí, es impresionante. En cada ciudad italiana, en cada pueblo hay celebraciones, hay lecturas, hay muestras de arte, hay instalaciones, realmente en todos lados, hasta en los pueblos más pequeños. Creo que Dante, en el 700 aniversario, es el poeta multimedia, porque lo que se experimenta es con todos los medios posibles y se habla también de su versatilidad, que da lugar a que se lo adapte de tantas maneras distintas. Así que ya no es tanto el nacionalismo ni la religión, sino es el gran poeta de la era multimedia. ¿Qué hubiese pensado Dante de verse reflejado, por ejemplo, en una de las proyecciones enormes, ¿no?, que hemos visto con dibujos de Gustave Doré? ¿O qué hubiese imaginado? ¿Qué crees, Pablo? Yo creo que le hubiera encantado, porque era un hombre brillante, un genio, y los genios suelen ser muy curiosos y muy apasionados de la novedad, y creo que le hubiera resultado fascinante. Quizás también un poco terrorífico, pero seguramente fascinante. Mi siguiente pregunta sería más bien cómo el ejemplo dantesco, justo mencionábamos a Gustave Doré, pero aquí también tenemos en nuestro estudio a Dalí representado cómo Dante ha inspirado a la cultura, ¿no? Porque también hay videojuegos, hay el clásico filme del Inferno. ¿Cómo lo consideras tú? ¿Cómo ha sido esa inspiración? Es que creo que precisamente Dante da para todo. Primero que el argumento de la comedia, el argumento del viaje, es uno de los más amados por los seres humanos, digamos. Es uno de los clásicos de la literatura, es el viaje, y sobre todo un viaje a la ultratumba, donde uno se encuentra con distintos personajes, los personajes fuertes, inolvidables que van armando la historia. Tiene todos los elementos para hacer un texto con el que nos compenetramos, un texto inolvidable que da para muchísimo más. Finalmente, para cerrar, Pablo, los restos de Dante descansan en Rávena a voluntad propia después de su exilio. ¿Crees que Florencia mantiene el dolor de haberlo enjuiciado y doblemente como amenazado de muerte?
Sí, sin duda, y Florencia, no sé si todos los años, pero cada tanto le pide a Ravenna que devuelva los restos. Hay una tumba en la iglesia de Santa Croce en Florencia, vacía, un mausoleo esperando los restos de Dante, pero yo creo que Ravenna nunca los va a entregar porque Dante murió ahí y murió feliz con su familia. Florencia lo expulsó y se merece no tener sus restos. ¿Tendrá redención en algún momento? ¿En algún siglo estaremos hablando de que finalmente sí ha sido redimido de ello? ¿Quién sabe? Yo creo que puede ser porque el derrotero de los huesos de Dante todavía tiene mucho que recorrer. Pues muchísimas gracias, Pablo, por tu presencia en este especial para recordar a una figura mundialmente y cumbre de la literatura universal. Muchísimas gracias por estar desde Florencia y a todos ustedes les agradecemos su compañía y sobre todo que sigan leyendo al gran maestro, al sumo poeta.